¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. El coche de Xiaomi es una revolución, es probablemente el coche del que más se está hablando actualmente y a mí me resulta muy llamativo, como persona que vive vinculada a toda la evolución de la industria del automóvil, como una empresa de la industria de consumo consigue llegar a desarrollar un coche y de una manera completamente exitosa venderlo, al menos en sus inicios, e igualmente también el interés tremendo que genera entre las personas que no son aficionadas a los coches, precisamente porque una empresa que no hace coches se dedique a hacer coches, como es el caso de Xiaomi en este caso. Valga la redundancia, aquí el juego de palabras, e igualmente también muy llamativo como empresas como Apple, que han estado durante décadas directamente desarrollando un automóvil eléctrico, hayan acabado abandonando la idea y fracasando la idea, enterrando un montón de dinero. En este caso se habla de más de 10.000 millones de dólares, mientras que los amigos de Xiaomi han conseguido desarrollar este sedán de casi 5 metros, el SU7, en un tiempo récord de menos de 3 años, aunque han contado por supuesto con muchísimas ayudas externas e igualmente también con una inversión de ingeniería e I+D que suma 1.200 millones de dólares. Que dicho lo cual, no es ninguna barbaridad ni ninguna exageración gastar 1.200 millones de dólares en el desarrollo de un coche nuevo, pero habría que ponerles el asterisco de que esos 1.200 millones de dólares invertidos en China, con personal chino y con instalaciones chinas, cunden mucho más que 1.200 millones de dólares gastados en Alemania o gastados en California. O sea que si ese dinero se hubiera gastado aquí, ese desarrollo se hubiera hecho aquí, pues el coste hubiera sido mucho mayor, lo cual es bastante impresionante. También es muy impresionante cómo Xiaomi ha decidido hacer una especie de benchmarking de qué es lo mejor que hay en la industria del automóvil eléctrico y de una manera absolutamente premeditada ha intentado superar todas y cada una de las cifras más importantes y todas y cada una de las tecnologías que las marcas más importantes del mercado tienen actualmente como oferta para los usuarios. Bueno, y la respuesta justamente eso de los usuarios en China, y de eso te quiero hablar, de las posibilidades del coche de venir para acá, de qué hay que esperar, ha sido brutal. Se han vendido casi 120.000 coches en 48 horas, el coche ya es un éxito antes de estar en el mercado, ya hay algunas unidades que se pueden ir por ahí probando en los concesionarios en aquel país, todavía queda mucho, 25 o 26 para que teóricamente llegue a Europa, si es que llega, pero los precios ya se han hecho oficiales y sobre esto te quería hablar y también sobre planes de Xiaomi para próximamente empezar a desarrollar otros coches como por ejemplo un SUV. Vamos a verlo. Bueno, mirad, en este canal hicimos un vídeo el día que se presentó el automóvil, aquí te voy a dejar en esta tarjetita el acceso al vídeo por si lo quieres ver directamente, donde te contamos todas y cada una de las características técnicas del coche. Ahora repasamos algunas, pero lo verdaderamente noticioso e importante es el precio en China. Esto de los precios de los coches en China se ha convertido en una especie de subgénero, o sin la especie, en un subgénero periodístico de la automoción, en el que es muy fácil cocinar titulares escandalosos y que te llevan a pinchar sobre precios disparatados de automóviles en aquel país o los precios que tienen los coches en aquel país. Esto tiene muy poco valor comentado fuera de China porque los precios fuera de aquel país son completamente diferentes, completamente distintos, o sea que es papel mojado. Pero no por ello deja de ser menos impresionante los costes que se han anunciado, como digo, para un vehículo de 5 metros con un nivel de prestaciones y de características brutal. A saber, la versión de acceso del SU7, que tiene nada menos que 300 caballos, recordad que en la industria del automóvil eléctrica los caballos, entre comillas, tienen un coste muy inferior a los que tienen en los motores de combustión interna. Este coche con una batería más pequeña de 73,6 kWh, arquitectura de 400 voltios y unas baterías que, por cierto, son de BYD, tiene un precio de 27.700 euros más o menos si hacemos una paridad 1 a 1 con los dólares, que es un precio espectacular para todo lo que el coche promete que tiene de tecnología en su interior. Se han sacado de la chistera una versión Pro en la que las características técnicas son iguales, pero hay una batería distinta que ya va con una arquitectura de 800 voltios, en este caso la fabrica el especialista chino CATL, y estamos hablando de un precio de 31.000 euros, 31.500 euros aproximadamente, para una batería de 94 kWh de capacidad, que esto ya es una batería bastante grande, bastante potente. Y luego tenemos la versión Max, la versión que es absolutamente el benchmark de la marca, con 673 caballos, dos motores y una batería de 101 kWh de capacidad, también de CATL, arquitectura de 800 voltios y una promesa de velocidades de carga siderales por encima de los 350 kilovatios, que serían récord en el mercado. Bueno, estos precios, como digo, son posibles en China precisamente por una multitud de factores que son multiplicadores. Por un lado,
porque los costes laborales son mucho más bajos. Por otro lado, porque toda la industria auxiliar del automóvil eléctrico y de la tecnología es la que provee a estas marcas, trabajan en China, son chinos, tienen precios chinos y se entienden entre chinos, con lo cual los factores multiplicadores en la reducción de los costes aquí son espectaculares, teniendo en cuenta que China controla la cadena de suministro de las baterías de los automóviles eléctricos e igualmente también que son los más veloces actualmente a la hora de desarrollar comunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones y todo lo que se refiere a la electrónica. Eso sumado a unos costes laborales mucho más bajos y a otro factor súper importante, no solamente hablamos de factores industriales, de cadena de suministro, hablamos de factores de lo que cuesta allí la ingeniería y hablamos, además del personal, de lo que cobran los empleados, que es muy importante, del apoyo, del empuje del Estado chino para que todos estos planes se pongan en marcha. De hecho, una de las cosas más impresionantes que tiene el Xiaomi SU7 es que este coche se ha desarrollado en menos de 3 años. Recordad que Apple se ha tirado más de 10 años, pero esto tiene truco. Tiene dos trucos. Por un lado, la comparativa no sirve porque lo que estaba buscando Apple y lo que le interesaba realmente a Apple sacar, ya muy centrada en eso, después de empezar con el proyecto, era hacer un coche que condujera de manera autónoma. Entrar en el negocio de los robotaxis, entrar en el negocio de los automóviles sin conductor. Y es ahí donde han estado peleando y trabajando y divagando y desarrollando tecnología y no han llegado a sacar un vehículo que fuera diferencial o puntero respecto a lo que había en el mercado, y entre medias se han encontrado con 1000 problemas con los que se ha encontrado todo el mundo, además de una regulación muy poco favorable. Así que ese es el problema principal que ha tenido Apple, que ellos lo que buscaban no era crear un Tesla, por decirlo de alguna manera, sino un vehículo que tuviera un autopilot que fuera superior a los del resto y que se pudiera alquilar directamente o que te pudiera llevar a los sitios y que te empeñas en comprar uno de una manera completamente autónoma o venderle la tecnología a terceros para que la embarcaran en su coche. Mientras que los de Xiaomi tienen una mentalidad mucho más china, tremendamente pragmática. Los chinos son muy de terminar las cosas cuando ya están vendiendo el producto, que es como hoy en día se hacen muchas cosas de ingeniería. Te vendo algo que está a medio terminar y lo vamos evolucionando. Lo vemos en muchos coches chinos que llegan hasta nosotros, pero además tiene el soporte del Estado chino. Aunque Xiaomi es una empresa gigantesca, una multinacional de la electrónica de consumo, que ya sabemos que hace productos muy buenos en relación, eso, precio o producto, lo cierto es que detrás de Xiaomi, de la producción del SU7, está BAIC. ¿Y quién es BAIC? Es una empresa que no solamente tiene su sede en la capital del país, sino que además está respaldada directamente por el Estado chino. Y es quien va a fabricar el SU7, porque evidentemente en lo que se ha centrado completamente la empresa Xiaomi es en desarrollar la tecnología del coche y la ingeniería, como digo, con ayuda de muchos factores externos, para dejar la producción del vehículo en una segunda fase, y ahora hablamos de eso porque también es muy interesante. Para empezar, se lo va a fabricar un tercero, que en este caso es BAIC. Y ya sabemos, ya hemos visto en la presentación, en esa etiquetita que te enseñaba, que lo que han hecho los amigos de Xiaomi también es directamente ver qué es lo que tienen los mejores en el mercado e intentar superarlo. Intentar superarlos a nivel de tamaño de batería, intentar superarlos a nivel de arquitectura electrónica de los vehículos, intentar superarlos en lo que Xiaomi es muy fuerte, que es en la electrónica, en las telecomunicaciones y en los interfaces, con un sistema operativo propio que se supone que conecta con todo el ecosistema de Xiaomi, con una pantalla de 16 pulgadas 3K que promete una fluidez, una velocidad y una resolución impresionante, y con montones de innovaciones en los motores eléctricos, en los sistemas de refrigeración del coche, que hacen que el coche, teóricamente, sobre la hoja de especificaciones, tenga más autonomía, sea más rápido en aceleración, tenga, en definitiva, algo que está por encima de todos los demás. A mí personalmente me recuerda mucho el lanzamiento de este vehículo al lanzamiento de los teléfonos que sacaba Samsung cuando peleaba con Apple, y sobre el papel, en la hoja de especificaciones, los productos de Samsung siempre eran tremendamente superiores a los de Apple. Luego, en el mundo real, la cosa se matizaba bastante, ¿verdad? Además, Xiaomi no ha tenido ningún reparo a la hora de copiar estéticamente, por ejemplo, a McLaren en el frontal, también en la pantalla de la instrumentación, que se escamotea exactamente igual, con el mismo mecanismo y la misma funcionalidad, incluso el mismo tamaño que el McLaren 720S y posteriores, e igualmente también han tomado cosas del Porsche Taycan prestadas, e igualmente también han tomado todo lo bueno que se puede copiar de Tesla. En definitiva, no han tenido vergüenza de coger, como digo, y picar de lo mejor de cada uno, y han hecho un sedán de 5 metros de longitud, que por cierto, intentando hacer una proyección, es un coche que veremos qué tal sale de China, cuándo se vende fuera de China, teniendo en cuenta que con aquel mercado, que es el más grande del mundo, van a tener mucho y bastante para muchos años. Teniendo en cuenta también que hay una guerra comercial tremenda con los estadounidenses, y veremos a ver en qué termina todo eso respecto a si al final Xiaomi puede desembarcar con su coche o no en Estados Unidos. Para ello tendrían que montar una fábrica en el área de comercio
comercio interior de América, si no lo veo tremendamente difícil que ese coche acabe allí. Y aquí en Europa, igualmente también, en el que le vamos a subir los aranceles aproximadamente un 10% a los chinos, pues probablemente sea el primer mercado donde filtren, especialmente en esos mercados que son pequeñitos en cuanto a unidades de coches, como Suecia y Noruega, para en segundo lugar acabar calando en los grandes países, especial y específicamente Alemania, pero ojo, porque si hablamos o especulamos ya con posibles proyecciones de cómo puede acabar este coche en el mercado europeo, como os digo, yo no presiento que esto sea antes de finales del 25 o primeros del 26, y vamos a ver qué es lo que pasa. España puede que sea uno de los primeros países que reciba este vehículo. ¿Por qué? Pues porque España es muy abierta, a, como os contaba en un vídeo anterior, a adoptar nuevas marcas de coches y en este caso nuevas marcas chinas. Mirad el interés tremendo que hay sobre el Omoda 5, un coche que por cierto, bueno, vas a poder ver mi prueba al final porque te la voy a recomendar si tienes interés ahora que están haciendo una campaña potente de publicidad. Es un vehículo que a mí me parece que no es recomendable, pero yo te pongo ahí la prueba para que tú veas y saques las propias conclusiones de lo que te cuento. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Te cuento esto porque fíjate que una marca como BYD, que probablemente dentro de lo que es la industria del automóvil china, conjunto con NIO y XPeng, son las que más se parecen al lanzamiento del vehículo de Xiaomi, solo que estos no tenían tanto dinero de salida para hacer lo que ha hecho Xiaomi, poniéndose en primer lugar, en primera posición en cuanto a specs. Ya veremos si el coche cumple con lo que promete cuando lo podamos probar, cosa que los otros no pudieron, pero si te fijas, BYD, por ejemplo, que es una marca con la que se puede comparar perfectamente, eligió España como uno de los primeros países para desembarcar en Europa. ¿Por qué no puede pasar eso con Xiaomi? Ya lo veremos. Y además es muy interesante la comparativa con el BYD Seal, porque el primer coche verdaderamente interesante de BYD es el Seal, que hemos podido probar aquí y que nos ha dejado un muy buen sabor de boca. No llega a poderse comparar con el Xiaomi, porque el Xiaomi mide casi 5 metros y el BYD mide 4,8, que no es tan pequeño como parece, pero al final estamos hablando de una berlina de 4,8 metros o más y hay cierto factor comparador. Y fíjate lo que ha pasado con el BYD Seal. En China hay versiones desde 24-25.000 euros al cambio, con una batería de 61 kWh, pero si te vas a la batería ya estándar, a la de 82,5 kWh, el precio de este coche en China está sobre los 32-33.000 euros. Y en Europa nos están pidiendo por él aproximadamente 47.000 euros por todos los gastos asociados, aranceles, transporte, toda la infraestructura de la marca, todo lo que son las homologaciones y los márgenes comerciales que quieren ganar. Al final, entre 10 y 15.000 euros se van siempre de sobrecoste en un automóvil eléctrico chino que esté alrededor de los 30.000 euros. Y con eso más o menos tienes una referencia. Pero fíjate lo interesante que es que el BYD Seal, que tiene la misma batería en Europa, tiene una versión de 313 caballos y una bimotor con nada menos que 530 caballos de potencia, y la diferencia de precio entre estos dos coches es solo de 2.000 euros, 47.001, 49.001, los han posicionado en el precio como siempre, en el que 45 más IVA les permita entrar dentro de las ayudas del Estado para poder rebajar los 6 o 7.000 euros, pero en el límite, en el tope, para intentar ganar el máximo de dinero. ¿Cuál va a ser la política que va a tener Xiaomi con este vehículo, que recordemos vale unos 27, 28, 31, 32 y 38, 39 en las tres versiones? Bueno, pues lo veremos en el futuro, pero las cosas se pueden mover mucho en función también de los intereses comerciales que tengan las marcas. Y ojo, porque muchas de ellas lo que llegan aquí se intentan posicionar es como una marca de nivel medio alto o nivel alto, aun cuando son chinas, precisamente porque a tiempo de devaluar la marca siempre están, mientras que si comienzan bajando los precios, evidentemente la imagen de la marca va a estar siempre considerada como una marca low cost. Y por detrás vendría, como digo, una versión SU8 quizá o sub, que se denominaría así y tendría la novedad importantísima, esto vamos a verlo, de que tendría, según se comenta, y esto ya entramos en el terreno especulativo de los rumores, motores de combustión interna asociados a baterías. Ya sabéis que los chinos le llaman nueva energía tanto a los eléctricos puros como a los híbridos enchufables o los coches de autonomía extendida, que no tienen ningún reparo en meter motores de combustión interna y combinarlos con los automóviles eléctricos. Buena prueba de ello es BYD, que ahora va a empezar a mostrarnos aquí sus híbridos enchufables y su range extender, y absolutamente todos
todos los chinos van por el mismo camino. Li, GWM, etcétera, etcétera. La mayoría de los chinos, salvo unos pocos que han intentado clonar a Tesla, tienen sus motores de combustión interna desarrollados o en desarrollo para ir asociados a baterías muy grandes de entre 20 y 40 kilovatios hora, con los que tener entre 100 y 200 kilómetros de autonomía eléctrica para que luego un motor generador arranque y cargue la batería, o simple y llanamente un híbrido enchufable, como es el caso, por ejemplo, del próximo Seal U que vamos a probar, que llega ya a España con funcionalidad híbrida enchufable, en la que la batería está a 17, 18, 20 kilovatios hora, lo que más o menos ya tenemos controlados. Así que, queridos amigos, esto es todo lo que atañe a los precios y a la estrategia de Xiaomi, que ha hecho un coche espectacular, al menos en lo visual, que todavía tenemos que probar, tocar y catar, pero esto es lo que te puedo contar. Estas son las extrapolaciones que podríamos hacer con todas las reservas, teniendo en cuenta que no tenemos una hoja de ruta para el desembarco en Europa todavía, y ni siquiera sabemos si eso va a suceder, aunque sí es bastante probable porque está en su plan definitivo. Lo más interesante, desde luego, será poder tocar el coche cuanto antes mejor. Intentaremos ver la manera de hacerlo para podértelo contar, como siempre, de primera mano en este canal. Y ahora, si te parece, te dejo con el vídeo donde te cuento todos los detalles exhaustivos del Xiaomi, e igualmente también, si te apetece, lo Moda 5 para que veas lo que es un SUV con un tamaño y un precio parece absolutamente ventajoso en el mercado español, pero que tiene muchísimas matizaciones para que luego no te lleves un chasco. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.